Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos con Visión de Eternidad. Primera de Corintios en el capítulo 15 nos habla del evento más glorioso, más extraordinario y que es la razón y el motivo de existir de cada uno de nosotros. Habla de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo se levantó de la tumba y venció la muerte. Y por eso nosotros, los que hemos puesto nuestra fe personal en Jesucristo, tenemos vida eterna, porque la tumba está vacía y Él vive en nuestros corazones. Este capítulo es el tratado más extenso sobre la resurrección en la Biblia. Aquí se explican tanto la resurrección de Jesucristo, que se registra en los evangelios, como la resurrección de los creyentes que se prometen en el evangelio. Para comenzar su enseñanza sobre la resurrección de los creyentes, Pablo revisó las evidencias, examinó, profundizó, que confirmaran la resurrección. Primero, la iglesia. Segundo, las escrituras. Tercero, los testigos oculares a los que se presentó el Señor después de su resurrección. El apóstol mismo, el apóstol Pablo, y el mensaje común, que fue lo que predicaron los apóstoles y todos los discípulos del Señor, que Jesucristo había vencido la muerte, que había resucitado y que la tumba estaba vacía. En el verso 2, predicando, recibisteis, perseveráis. Este no era un mensaje nuevo. Ellos habían oído acerca de la resurrección, creyeron que sucedió y fueron salvos por su fe. El mismo Señor les repitió muchas veces y les enseñó que Él resucitaría a los 3 días. Si no creíste en vano, verso 2, con esta declaración aclaratoria, Pablo reconoció y les mostró que algunos de ellos podían tener una fe superficial que no llevara a la salvación. Algunos creían solo como los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Miren lo que dice Santiago 2:19. Es decir, estaban convencidos de que el evangelio era cierto, pero no tenían amor a Dios, a Cristo y la justicia. Los creyentes auténticos retienen la palabra de Dios, el evangelio de la salvación. ¿Cómo lo hacen? Con fe, con firmeza y con seguridad. Conforme a las Escrituras, el Antiguo Testamento habló del sufrimiento y la resurrección de Cristo. Jesús, Pedro y Pablo citaron e hicieron referencia a pasajes del Antiguo Testamento que trataban acerca de la obra de Cristo, como el Salmo 16 del 8 al 11, el 22 e Isaías 53. De los versos 5 al 7, el testimonio de testigos presenciales registrado en el Nuevo Testamento fue añadido a las evidencias que respaldan la verdad, la realidad del evento más grande, glorioso y sublime de toda esta humanidad, la resurrección del Señor. ¿Quiénes estaban ahí y a quiénes se les presentó el Señor? A Juan y a Pedro. Es probable que también con anterioridad, por separado, se haya presentado a ellos, a los 12, a los 500 que narra aquí en Primera de Corintios, a quienes solo se hace referencia aquí. Ellos habían visto al Cristo resucitado, a Jacobo, o bien uno de los 2 apóstoles con ese nombre, el hijo de Zebedeo o el hijo de Alfeo, o incluso Jacobo,
el medio hermano del Señor, autor de la Epístola Universal de Santiago y líder central de la Iglesia de Jerusalén. Y por último, los apóstoles. Estas apariciones, cuyos detalles no conocemos, ocurrieron en un periodo de 40 días a todos los apóstoles. El verso 8, el apóstol aclara algo, que él fue de chiripa, que Dios lo escogió de pura bondad de Dios, y que él fue un abortivo. Pablo dice ahí que fue salvo muy tarde, como para haber sido uno de los apóstoles mencionados. Cristo había ascendido antes de su conversión, pero por medio de una aparición magistral, milagrosa, en Hechos capítulo 9, dice, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Increíble. Cristo se reveló al mismo Pablo, y de acuerdo con el propósito divino, Pablo fue convertido en apóstol. Por eso quedó como el último de todos los apóstoles y se consideraba a sí mismo el más pequeño, trabajando más que todos ellos. En el verso 10, en términos de años y alcance ministerial, él superó a todos los nombrados. Juan vivió más tiempo que él, pero su ministerio no tuvo el mismo alcance que el apóstol. Dicen algunos de vosotros en el verso 12, los cristianos de Corinto creían en la resurrección de Cristo, de lo contrario no habrían podido ser cristianos. No obstante, algunos tenían cierta dificultad para aceptar y entender la resurrección de los creyentes. Esta confusión era en parte resultado de sus experiencias anteriores con huecas filosofías y religiones paganas. Una creencia básica de estas filosofías griegas antiguas era el dualismo, el cual enseñaba que todo lo físico era malo en sí mismo, a tal extremo que la idea del cuerpo resucitado era un absurdo, era un irracional, era algo salido de los cabellos y repugnante para un practicante del dualismo. Además, es posible que algunos de los judíos de la iglesia de Corintio hubieran sido influenciados en el pasado por los saduceos, quienes no creían en la resurrección, aunque es enseñada en el Antiguo Testamento, en Job 19:26, Salmo 16, del 8 al 11, y Daniel 12:2. Por otra parte, la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la resurrección de Cristo era abundante, aún en las palabras de nuestro amado Redentor Jesucristo, como en Juan 5, 28, 29, 6, 44, 11, 25 y 14, 19, y fue un tema central de la predicación apostólica. A pesar de toda esa claridad y evidencia, la iglesia de Corinto abrigaba dudas y reservas sobre la resurrección. Del 13 al 19, en estos versículos Pablo presenta 6 consecuencias graves, desastrosas, en caso de que la resurrección no sea una realidad. Primera, la predicación de Cristo sería absurda, porque hablamos de alguien que resucitó si Cristo no resucitó. 2, la fe en Cristo sería inútil. 3, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. 4, nadie sería redimido del pecado. ¿Qué esperanza tendríamos? 5, todos los creyentes del pasado serían aniquilados. Esa es una teoría que, bueno, allá los teólogos con su teoría de la aniquilación. Pero nosotros no somos aniquilados, ni los que nos salvamos, ni los que nos condenamos. No, Dios nos creó a nosotros eternos. Y el día que muramos, los que recibimos a Cristo vamos directamente a disfrutar del cielo. Los que no, irán a una condenación eterna. Eso es una verdad de a puño.
Es por eso que hablo esto. Y sexto, los cristianos serían las personas más dignas de lástima y de conmiseración. Pero eso lo continuaremos mañana, porque esto está interesante. Preparemos nuestros corazones para creer en el evento que transformará y que cambiará nuestra vida. Padrecito de la gloria, gracias, porque nosotros no seguimos una fábula, ni un invento, ni una novela. Seguimos una verdad absoluta, que Cristo venció la muerte, que Cristo se levantó de la tumba y que la tumba está vacía y que Cristo hoy mora en nuestros corazones. Aquí está. Gracias, Papito Dios, por darnos esta oportunidad de abrir nuestros ojos, de salir de la oscuridad, de la ceguera, de las tinieblas, para poder encontrarnos con el Cristo que transforma y que cambia, el Cristo que se levantó de la tumba. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo. Amén. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas en este momento. Si te gustó esta meditación, dale like y comparte con tus familiares y contactos. Que tengan un feliz domingo.